Esto me ocurrió hace ya aproximadamente 6 años. Lo recuerdo muy, pero muy bien. Y hasta el día de hoy, al compartirlo con ustedes, me provoca escalofríos. En verdad me provoca escalofríos. Bueno, sucede que la tía de la mamá de mi hija había fallecido. La señora era relativamente joven, tendría, no sé, como 43 años, 44 a lo mucho cuando falleció. O sea que era muy joven todavía. La señora tenía 3 hijos y su hija, la más pequeña, en ese momento tendría 9, 10 años aproximadamente. Entonces, su muerte fue bastante inesperada porque murió al poco tiempo, o sea, no fue una muerte prolongada, murió relativamente en un corto tiempo, a lo mucho habrá caído en cama y no sé, tal vez pasaron 2, 3 semanas y la señora murió. Muere y obviamente pues nos tomó por sorpresa toda esta situación. Ella fallece, recuerdo bien que falleció un día viernes por la tarde. Y bueno, al día siguiente, que era sábado, yo tenía ya un compromiso que me había echado con mi querido amigo César Buenrostro. Nos habían invitado a Toluca, en el Estado de México, a una expo que se llamaba Expo Magic o algo así. En ese evento también estuvo nuestro amigo Pablo Oslac Castro. Y también estuvo César Buenrostro y me invitaron a mí también a hablar de leyendas. Entonces fuimos y esto fue un día sábado. Yo me tuve que regresar obviamente antes. Solo cumplí, hice mi exposición de leyendas, me acuerdo muy bien. Pablo nos había invitado, Oslac nos había invitado a su casa a una carne asada y yo me disculpé con él porque pues yo le dije que había fallecido la tía de la que en ese momento era mi pareja y que me tenía que reunir con ella para acompañar a la familia en su duelo. Entonces, bueno, pues yo me regresé, llegué obviamente en la tarde noche de Toluca y ya me reuní con ellos. Los estuve acompañando. Cuando yo llegué, pues ya tenían a la señora en su féretro. Estaba ya toda la familia, estaban los amigos, estaban conocidos de la señora. Ese día sábado algunos se quedaron a velarla. Yo la verdad, yo estaba cansado, yo intenté dormir y sí me dormí un rato. Al día siguiente, que fue el entierro, bueno, pues fue temprano, fue antes de la 1 de la tarde. Y no le enterraron cerca, o sea, sí estaba un poco retirado el panteón. Fuimos y en lo que regresamos y todo lo demás, pues ya llegamos a nuestra casa como a las 6:30, 7 de la tarde, 7 de la noche ya, ¿no? Pues ya estábamos muy cansados porque obviamente pues nos habíamos desvelado la noche anterior. No había yo dormido mucho tiempo. La que era en ese momento mi pareja tampoco había dormido mucho. Y me acuerdo perfectamente que era un día domingo. Estábamos viendo la televisión. Le dije, voy a poner la tele para distraernos un rato. Ella ya estaba conmigo acostados. Ya estábamos acostados en la cama viendo la televisión. Y me dijo, sí, pero ponle en volumen bajito, ¿no? Yo ya me voy a dormir. Voy a tratar de dormir porque tengo mucho sueño, me dijo ella. Entonces yo estaba viendo la televisión y recuerdo perfectamente bien que estaba viendo La Voz México, porque me gustaba ese programa que salía en aquella época, salía en Televisa.
Después ya lo chotearon en TV Azteca, pero bueno, ese es otro tema. Estaba yo viendo La Voz México, estaba con el volumen bajo y cuando se iban a comerciales le ponía el muting en silencio. Y en ese momento que estaba en silencio, yo estando en la cama, checando el celular, de repente comencé a escuchar un llanto, el llanto de una mujer. Escuché que lloraba así de... Y yo, como lo escuché dentro de la habitación, yo pensé que era mi pareja. Pensé, ¿no? Seguramente se está acordando de su tía y por eso está llorando, ¿no? Yo la tenía a un lado, entonces me volteo y le digo, ya no llores, mi amor, ya tu tía ya está Pero cuando le digo, tu tía ya está me doy cuenta que ella no era la que estaba llorando, sino que ya estaba dormida. De hecho, ya se había dormido. Y yo ya no escuché de nuevo el llanto, pero me quedó así súper claro que quien había llorado o quien estaba llorando, pues no era la que era en ese momento mi pareja, sino que alguien, me imaginé que era su tía, la que había recién muerto, la que se estaba manifestando llorando de esa manera, ¿no? Fue algo escalofriante, sinceramente, para mí, porque pues yo estaba en el cuarto viendo la tele y en ese momento escuché el llanto y ya después me dio escalofríos, ¿no? Pero sí era un llanto fuerte, feo, era un llanto pues lastimero, ¿no? Y solamente de recordarlo me da así como escalofríos. Y eso fue, ¿no? Al poco tiempo, y a los pocos días de la muerte de esta señora, nos comentaron que su hija, la pequeña, que en ese momento tendría como 10 años, que ella le decía a su papá, es decir, al viudo, que en sueños su mamá le decía, hija, te extraño mucho, vente conmigo. Que en sueños le decía a la señora que ella se encontraba bien en donde se hallaba, donde se encontraba. Dice, y lo único que me hace falta eres tú. Vente conmigo, hija, le decía, ¿no? Entonces, esto lo soñó, no sé si habrá sido 2, 3 veces, cuántas veces lo habrá soñado, pero le decía a su papá que su mamá se le aparecía en sueños y que le decía que ella estaba bien, pero que la extrañaba mucho, que se fuera con ella, ¿no? Entonces esto pues obviamente alarmó al viudo y a los hermanos de ella, pero pues no sucedió nada, no pasó nada. Ella sigue hoy en día llevando su vida con normalidad, pero vaya, son de esas cosas que me pasaron, que yo viví en ese cuartito en el que vivíamos mi pareja y yo en ese momento. Y otra situación rara que nos sucedió ahí, también fue al poco tiempo de que su tía había muerto. Estábamos en ese momento cenando porque en ese cuarto teníamos pues todo, ¿no? Teníamos la cama, teníamos un pequeño comedor, teníamos el refrigerador. Era un cuarto donde, bueno, pues habíamos metido todo porque ahí iniciamos. Ya después nos cambiamos a un lugar más grande, pero bueno. Y mientras estábamos cenando, me acuerdo que pues estábamos entretenidos viendo la televisión, o sea, ni siquiera estábamos hablando de su tía, ni estábamos hablando de espíritus, no estábamos hablando de nada. Y de repente yo me había preparado un café. A mí me gusta mucho el café por la noche y por la mañana, ¿no? Entonces teníamos una barra o
una especie de barra colocada empotrada. Y ahí teníamos pues todo, ¿no? El café, el azúcar, teníamos pues algunas cosillas que se requieren en la cocina, ¿no? El cereal, cosillas así. Yo me había preparado mi café y el café, pues obviamente yo lo había, ya que me había preparado mi café y lo había guardado, lo guardé bien y lo puse no a la orilla, o sea, no lo dejé en la orilla, lo dejé más hacia el fondo, más pegado hacia la pared. Y pues de repente estábamos cenando y de la nada, así de la nada, ¡pum! Se cayó el café. Como si alguien lo hubiera dado un manazo, ¿no? Como si alguien lo hubiera tirado a propósito. Porque yo fui el último que se había servido el café y lo había colocado bien. Entonces, pues para mí fue inexplicable y en ese momento pues sí nos metió un buen susto. Sí nos metió un buen susto y ella me dijo, no, pues habrá sido mi tía. Le digo, pues, no sé si habrá sido tu tía o no, pero si fue tu tía, pues, ¿por qué haría algo así, no? No veo por qué lo hizo. Pero bueno, son de ese tipo de cosillas que nos sucedieron en ese cuarto. Honestamente, creo que son las únicas dos situaciones raras que me sucedieron ahí, en ese cuartito. Después, yo ya viviendo solo, sucede, y de hecho, bueno, recién había nacido mi hija, estaba lo de la cuarentena, ella se estaba recuperando en la casa de su madre, yo vivía en ese momento solo, y sucedió que ese día fui, no sé si temprano o qué fue lo que pasó, no recuerdo bien. No recuerdo si me quedé a dormir ahí con ella o qué fue lo que pasó, pero recuerdo que regresé aquí a la casa temprano, eran como las 10 de la mañana. En aquel entonces tenía un pequeño cuarto, así como un pequeño estudio, donde guardaba mis muñecos, las muñecas embrujadas, los objetos malditos que tengo. Los tenía en una habitación, en un cuarto pequeño que hoy en día pues ya hoy es una pequeña bodega, pero ahí los tenía y tenía una lámpara de una bruja que había comprado recientemente en un mercado de chácharas. Este mercado de chácharas se pone en una colonia que se llama El Campanario, aquí en Atizapán. Entonces vi esa lámpara y el que me la vendió me dijo que ya no servía. Esa lámpara de bruja tenía algo peculiar y cuando salió a la venta estaba interesante porque tenía un corcho. Es una lámpara con un corcho que cuando lo retirabas se activaba la lámpara y empezaba a funcionar, empezaba el efecto, en este caso la risa de una bruja. Y cuando me la vendió me dijo, mira, esa lámpara ya no sirve, me dijo, ya no sirve, pero pues es un bonito adorno. Le dije, sí, me gustó la escultura de la bruja, de hecho todavía la conservo. Y le dije, ¿cuánto quieres? No, pues 50 pesos creo, ya ni me acuerdo. La compré, me hizo la advertencia, me dijo, ya no sirve, ya no funciona. Dice, era mía, pero pues ya dejó de funcionar, ya no funciona. Y le dije, sí, no importa. La compré, me la traje aquí al que llamaba mi pequeño estudio del terror. Ese día que llegué de ver a mi hija que recién había nacido, llegué a la casa. Cuando ingresé, yo estaba viviendo solo, ¿no? No había nadie más. Y de repente escucho una risa de bruja. Y dije, ah, caray. Dije, eso se escucha aquí. Eso se escucha aquí donde yo vivo. ¿Pero qué es? Yo jamás había escuchado que se activara esta lámpara. Fui agudizando el oído y fui pues viendo de dónde venía, de dónde provenía el sonido.
me di cuenta que venía del estudio y dije, ah, caray, esa risa de bruja viene de aquí, de este estudio. La verdad, sentí miedo, sí sentí miedo, me dio miedo y fue inexplicable porque dije, bueno, yo he visto cosas fuertes o he estado en lugares así feos, siniestros, y a veces no me da miedo, o sea, a veces puedo estar ahí y todo normal, pero en esa ocasión sí sentí miedo, como que algo me advirtió de que algo inusual estaba pasando, ¿no? Bueno, abro la puerta con cuidado, la puerta estaba con llave, obviamente, la abro y la lámpara de la bruja estaba funcionando, estaba activa. Dije, ah, caray. Dije, pues no, que esta lámpara ya no servía. Y estaba prendida y se escuchaba la risa de la bruja, ¿no? Entonces sí sentí algo de miedo, la verdad. Le puse el corcho, porque el corcho lo tenía destapado, porque ya no servía, y no cabía, en la pequeña repisa donde la tenía, no cabía, con el corcho puesto. Entonces se lo había quitado y se activó la lámpara. Finalmente le puse el corcho, se cayó, la volví a destapar y ya no funcionó. Fue algo para mí curioso porque dije, a ver, si ya funciona, pues se debe de activar con este mecanismo. Digo, no es un gran mecanismo, solamente le quitas el corcho y funciona. Pero ya no funcionó y de hecho nunca más se volvió a activar. Nunca más volvió a activarse esa lámpara. Para mí fue inexplicable y sobre todo la sensación de qué fue lo que sucedió en ese momento. Y en ese estudio, en ese pequeño estudio que tenía, donde guardaba todas mis cosas y hacía programas en vivo, sucedió que en una ocasión que estaba haciendo programa en vivo por la noche, igual estaba yo solo, y de repente terminé de... Bueno, hay que comentar que en ese estudio, como en 2 ocasiones, me llegaron a tocar la puerta y en una ocasión la ventana. Estando yo solo. O sea, nadie más en la casa. Me tocaron una vez a la puerta y una vez la ventana. Durante el programa en vivo. Y yo, ah, caray, ¿quién es, no? ¿Quién si estoy solo, no? Y me acuerdo que la última vez que me espantaron aquí, en ese sentido, igual, ya había terminado el programa, Ya había terminado el programa, eran como las 11:30 de la noche. Y de repente escucho un golpe fuerte en la parte de arriba. Escuché que azotaron una puerta con mucha violencia. Y pues me dio miedo, lo primero que pensé fue, pues ¿qué? ¿Un ratero o qué, no? Subí y efectivamente la puerta estaba cerrada. La abrí y bueno, revisé todo lo que estaba en la parte de arriba. Todo estaba cerrado, muy bien cerrado. E inclusive la ventana del baño estaba cerrada. Entonces, pues no se trataba de una corriente de aire, ¿no? Y aparte, pues yo toda la vida la he pasado aquí. Entonces, pues obviamente yo sé cuando hay una ráfaga de aire y se mete por la ventana, sé que puede cerrar alguna puerta, pero en este caso, donde yo me encuentro, donde yo vivo, cuando hay ráfagas de aire y dejo una ventana abierta, sí se llegan a mover, sobre todo la puerta del baño se llega a mover con el aire, se escucha cómo se mueve con el aire que entra. Pero esa puerta en particular nunca se azota de esa manera. Ni cuando hay ráfagas fuertes de aire y dejé la ventana del baño abierta, nunca se azota de esa manera. Entonces sí fue algo pues inexplicable, tenebroso para mí. Y ya por último, ahorita me estoy acordando de otra cosa que me sucedió. Me acuerdo que era un día sábado, estaba yo escribiendo en la computadora.
Eran como las 4 o 5 de la tarde, igual estaba solo, yo casi siempre he estado solo en esta casa. Entonces estaba escribiendo un libro, me había servido refresco, terminé de tomarme el refresco, lo puse el vaso, lo tenía el vaso a un lado, y de repente yo estaba escribiendo y de repente me paro porque me dio hambre, me fui a la cocina que está a un lado. Yo tengo una barra donde pues, obviamente puedes ver toda la casa, ¿no? Porque no hay pared como tal. Entonces yo estaba en la cocina, me estaba preparando un pan, me estaba comiendo un pan con leche y de repente veo que el vaso donde me había servido refresco y que lo había dejado en la mesa donde tenía yo la computadora, ese vaso salió volando. E igual, como si alguien le hubiera dado un golpe, ¿no? Un golpe fuerte, un manazo. Entonces el vaso salió volando, se rompió el vaso. Obviamente en el momento, pues me espantó, ¿no? Me dio miedo. Y dije, ah, caray, ¿qué está pasando, no? ¿Qué sucedió aquí? Pero bueno, eso fue lo que me sucedió hace tiempo. Me han pasado otras cosas que, bueno, ya tendré tiempo de irte relatando poco a poco. Por lo mientras, te deseo que tengas un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en que escuches esto. Y bueno, pues ya sabes, nos vemos en los programas en vivo que hago por la noche. Hasta luego, bye.